Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Son bienvenidos aquí, por supuesto. Gracias por acompañarnos. Y como ustedes bien saben, se están celebrando en Estados Unidos elecciones presidenciales. Y digo se están celebrando porque se vota durante bastante tiempo antes del día martes 5 de noviembre, donde cierran las elecciones. Se han votado creo que como 77 millones de personas sobre un total de 260 millones de personas que están habilitadas para hacerlo. Y puede, por supuesto, que el resultado de esta elección se vuelva la noticia más importante del mundo durante este año 2024, que fue un año muy electoral a nivel global. Hubo elecciones en la mitad del mundo. Y esto es relevante y va a ser muy relevante como consecuencia de diversas razones. Primero, porque está en discusión, por supuesto, quién va a gobernar Estados Unidos, ¿no? Si Kamala Harris o Donald Trump. Segundo, porque la democracia norteamericana está bajo observación del mundo entero como consecuencia de un eventual triunfo de Donald Trump. Luego, porque las relaciones económicas mundiales, comerciales entre los países pueden verse afectadas en gran medida por el impacto de esta elección y porque finalmente el precario estado geopolítico del mundo puede verse afectado también como consecuencia del resultado electoral de Estados Unidos. Finalmente, ustedes saben que compiten dos personas existencialmente contrapuestas. No hubo nada más diferente que la vicepresidente Kamala Harris, que compite por el Partido Demócrata, y el expresidente Donald Trump, que lo hace por el Partido Republicano. Vamos a ver después esas diferencias que son sustanciales. Y finalmente, es interesantísimo mirar el hecho de que los votantes en Idaho, en Nebraska, en Wisconsin, en Nueva York, van a votar por razones domésticas, vamos a ver después cuáles son las principales, y ese voto, el voto de una persona en un pueblo de Nebraska, puede alterar el rumbo de la humanidad, literalmente hablando. Así que les preparé un comentario largo, que lo escribí, por supuesto, que son muchos temas, para poner en contexto esta elección norteamericana tan relevante y tan trascendental. Primera observación importante es que en Estados Unidos prevalece el sistema de dos partidos, el demócrata y el republicano. O sea que la política norteamericana sigue estando organizada alrededor del concepto del bipartidismo. Y dije todavía, y sobre eso la palabra todavía, porque como ustedes bien saben, el bipartidismo está en extinción en gran parte del mundo, porque los partidos políticos se han fragmentado, como todo el mundo sabe, hay grietas, fracturas, divisiones, falta de consensos, y eso ha generado que el sabio sistema bipartidista que reguló gran parte del mundo durante muchos años está muy rebajado. Todavía sobrevive en Estados Unidos, aún considerando el carácter disruptivo que ha tenido y tiene la candidatura de Donald Trump. El bipartidismo ha sobrevivido, al menos por ahora, a la figura de Trump. Sí es cierto que ambos partidos han dejado de diferenciarse por matices. Creo que ha ocurrido a lo largo de la historia, ¿no es cierto? En Estados Unidos siempre hubo dos partidos, uno un poquito más inclinado a la izquierda, si cabe la palabra izquierda en Estados Unidos, liberals, los demócratas, y un partido un poco más conservador, el republicano. Esos matices han comenzado a profundizarse, sobre todo a partir de la irrupción de Donald Trump en la política norteamericana. Por lo tanto, hoy hay no matices, sino un abismo entre ambos partidos, ¿no? Para los demócratas, Trump es un fascista, y para los republicanos, Kamala Harris es comunista. Entonces, claro, un país que dirimía sus conflictos políticos entre matices, ahora lo dirime entre posturas francamente contrapuestas. Parece la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, entre fascistas y comunistas. Una primera observación, creo que interesante. O sea que, por lo tanto, en Estados Unidos, como en gran parte del mundo, la noción del centro político está dinamitada. Los demócratas son más de izquierda y los republicanos son más de derecha de lo que eran. Y en segundo lugar, todavía, y vuelvo a usar la palabra todavía, en Estados Unidos se vota de manera indirecta. Quiere decir que hay colegio electoral que está regulado por el artículo 2 de la Constitución norteamericana. Los votantes, que son 260 millones de personas, no votan directamente a sus candidatos, votan electores por Estado. Un tema interesantísimo.
Cada estado tiene igual número de electores que la suma de sus diputados y sus senadores en el Congreso, ¿no? Entonces, por ejemplo, California tiene 54 electores que van al colegio electoral. Texas tiene 40, Florida tiene 30. El crucial estado de Pensilvania tiene 19, ¿no? Ese número, 54, 40, 30, 19, es igual al número de diputados y senadores que tiene cada estado en el Congreso norteamericano. El total de electores es el total de legisladores norteamericanos, 538. Y por supuesto se gana con la mitad más uno. Por lo tanto, hacen falta 270 electores para que ellos consagren un presidente de Estados Unidos. El partido que gana en un estado, un tema interesantísimo también, siempre que los demócratas ganan en Pensilvania o los republicanos en Texas, bueno, el que gana se queda con el total de los electores que arroja cada estado. No se reparten, con excepción de dos estados, de Maine y de Nebraska. Si el Partido Demócrata, por ejemplo, obtiene en California, por ejemplo, 60% de los votos populares, así se lo llama, se queda con el 100% de los electores. Es un sistema que está a veces ajustado a una polémica, mucha gente le parece anacrónico, porque finalmente no representa la voluntad popular, pero a mí me parece, aunque yo no soy un constitucionalista, que conceptualmente al presidente norteamericano lo eligen los estados, ¿no es cierto? Es como un principio hiperfederalista, ¿no es cierto? Finalmente quien elige al presidente es el estado, ¿no es cierto? El estado de California, el estado de Texas, el estado de Nueva York o el estado de la Florida, ¿no es cierto? Y repito, el número total de electores que van al colegio electoral es 538 y hace falta 270 para obtener la presidencia, la mitad más uno. Este formato puede derivar en que un candidato gane lo que llaman la elección popular, si gane en cantidad de sufragios individualmente considerados, pero que pierda en el colegio electoral. Ya pasó en los últimos años 2 veces. La última vez fue muy significativa, fue en 2016. Allí, en aquella elección presidencial, ustedes recuerdan, la candidata Hillary Clinton por el Partido Demócrata obtuvo 66 millones de votos y Donald Trump obtuvo 63, es decir, 3 millones de votos menos. Pero traducido eso, trato de dejarme explicar, al colegio electoral, Hillary Clinton obtuvo 227 electores, pero Trump obtuvo 304. Quiere decir que con 3 millones de votos menos que su rival, Donald Trump, fue consagrado presidente de Estados Unidos porque tuvo más votos en el colegio electoral. Lo mismo ocurrió en el 2000, cuando competían George Bush y Al Gore, ¿no es cierto?, donde la diferencia de votos fue mínima entre los dos. Creo que fue de 500.000 votos, o de algo menos de eso, en favor de Al Gore. Y finalmente, en el colegio electoral, el expresidente Bush se impuso por 271 votos electorales contra 266. Quiere decir que no necesariamente quien resulte más votado en Estados Unidos resulta el presidente, porque finalmente quien elige al presidente es el colegio electoral que representa a los estados federales del país. ¿Puede pasar esto nuevamente en esta elección? La respuesta es definitivamente sí. Bueno, quiero recordar cosa histórica muy interesante, que es por qué se vota en Estados Unidos los días martes, un día laboral, ¿no es cierto? A ver, en realidad se vota muchos días, porque la elección está abierta por correo y bajo diversos procedimientos durante muchos días, pero formalmente la elección ocurre un martes. Y la razón por la cual se vota un martes tiene carácter religioso. Cuando se reguló esto, que fue como en 1840, supongo, o algo por el estilo, los domingos los norteamericanos dedicaban su día a ceremonias religiosas. Y los lunes no llegaban a votar a los lugares donde se votaba, ¿no es cierto? Por lo tanto, si los domingos no se podía votar porque había que ir a misa o una ceremonia religiosa, y los lunes había que viajar a votar, resulta que el día de la votación resultó ser un martes. Y la ley, me acuerdo, de 1845, dice que, textualmente, que se vota
el primer martes después del primer lunes de noviembre. ¿Se entiende? Es decir, el primer martes de noviembre después del primer lunes. Y ahí sale la fecha, de esa cuenta sale la fecha electoral. Y los mandatos finalizan, sí o sí, los 20 de enero cada 4 años, ¿no es cierto? Saben que los norteamericanos numeran a sus presidentes. Es una costumbre que tiene que ver con que, como en Estados Unidos no hay interrupciones inconstitucionales o militares, no se ha nunca en la historia, es más fácil saber cuántos presidentes legítimos tuvo Estados Unidos. Al momento ha tenido 46, y el que se vota mañana 5 de noviembre va a ser el número 47. El primero fue, por supuesto, George Washington, que gobernó 8 años, entre 1789 y 1797. Fue el presidente número 1. Biden hoy es el presidente número 46, y el que resulta electo a partir de mañana es el 47. De estos presidentes, que han sido 46, 4 murieron ejerciendo el poder. Uno de ellos fue, por supuesto, Franklin Roosevelt, el más conocido de todos los fallecidos, murió de una hemorragia cerebral. El único presidente electo en Estados Unidos por muchos periodos. Esto fue en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial. Hubo 4 asesinados de los 46, ¿no? 4 muertos, 4 asesinados. Bueno, obviamente el más conocido fue Lincoln, por supuesto, en 1865, y el segundo fue Kennedy, en 1963, ¿no? Y hubo 2 más anteriormente. Y hubo por lo menos 8 atentados contra presidentes norteamericanos en ejercicio, ¿no? 8, por lo menos. Que se sepa, por lo menos, ¿no? El último fue, por supuesto, el que ocurrió hace poco en Pensilvania, en plena campaña contra Donald Trump. Y de los 46 presidentes, que 4 han muerto y 4 fueron asesinados, uno solo debió renunciar, que fue Richard Nixon, como consecuencia del caso Watergate, que fue un escándalo que todo el mundo recuerda, por supuesto. No hubo otros casos por el estilo. Bueno, miremos un poquito los casos de los candidatos, de Kamala Harris y de Donald Trump. Les decía al principio del comentario que no se me ocurren 2 figuras, 2 líderes políticos más contrapuestos, más existencialmente contrapuestos, más distintos que Kamala Harris y que Donald Trump. Recordamos, ya lo comentamos aquí en este canal alguna vez, Kamala Harris nació en California, en la ciudad de Oakland, que es una ciudad completamente multicultural. De su lugar se explica mucho de su ideología, por cierto. Tiene 60 años, casada no hace mucho tiempo, sin hijos. Hija de un profesor de economía bastante prestigioso, que vive aún, nacido en Jamaica, y de una bióloga nacida en la India. O sea que el caso de Harris es un poco el sueño americano, digamos, ¿no? Es hija de un inmigrante jamaiquino, de un inmigrante de la India. El señor jamaiquino, el señor Harris, llegó a ser profesor de economía prestigioso en varias universidades de Estados Unidos, y su madre tuvo un papel muy destacado, ya murió, en la investigación contra el cáncer de mama, muy importante. Ella hizo su carrera política recientemente, fue senadora y era vicepresidente, pero durante su vida fue fiscal, ha sido funcionaria judicial y llegó a ser jefa de los fiscales en San Francisco, una ciudad complicadísima, atravesada por el delito y por la droga, ¿no es cierto? Y en cierto declive, diría yo, siendo que he ido últimamente 2 veces y se ve que es peor, ¿no? Bueno, nada que ver con Trump, ¿no es cierto? Trump nació en Nueva York, en Queens, Nueva York, tiene 78 años, 18 años más que Kamala Harris. Es descendiente de alemanes, de una familia alemana dedicada a la construcción, ¿no? Y Trump desarrolló una especie de imperio, digamos. A ver, Trump es un tipo rico, pero no es de los más ricos de Estados Unidos, ni mucho menos. Inclusive sus finanzas han estado siempre ajustadas a una discusión. Y ha hecho una fortuna, digamos, con muchas deudas y evadiendo impuestos, con los bienes raíces, los casinos y los campos de golf en gran parte del mundo. Y su carrera, a diferencia de la de Kamala Harris, que empezó en la justicia, comenzó cobrando alquileres de los edificios que construía su familia, su abuelo,
para familias humildes en el Bronx y en Queens, ¿no? Y el modo de cobrar los alquileres, donde iba Trump personalmente, era un poco, digamos, violento, ¿no es cierto? Ahí se entiende un poco el carácter de Trump, como también se entiende un poco el carácter de Kamala Harris. Y es muy interesante mirar quiénes son sus vices, ¿no? Porque por lo general los presidentes o candidatos a presidentes eligen vicepresidentes o candidatos a vicepresidentes que de alguna manera atenúan sus rasgos más marcados. Es decir, si un candidato es muy de derecha, pone un vice un poco más moderado. Y si es muy de izquierda, pone un vice un poco más moderado, para captar, se supone, un electorado mayor. Sin embargo, en este caso, las fórmulas están compuestas de otro modo. Kamala Harris, que es, digamos, más bien de centro-izquierda, eligió un candidato a vice, que se llama Tim Walz, que es el gobernador de Minnesota, que es más de izquierda que ella. Quiere decir que la fórmula, en lugar de atenuar sus rasgos, los de Kamala Harris, los acentúa. Y lo propio hizo Trump, que es obviamente un tipo muy de derecha, tiene nada de liberal, nada. Y ha elegido como candidato a vice a un señor que se llama J.D., por sus iniciales JD Vance, que es un senador por el estado de Ohio, hasta yo diría casi bastante más radicalizado que Trump. Es decir, parece no sé, un religioso del siglo XVII, ¿no es cierto? Así que tanto los candidatos a presidente, Harris y Trump, como sus vices, son personajes completamente contrapuestos, que no tienen nada que ver uno con el otro, y que en ambos casos las fórmulas, lejos de atenuar los rasgos principales de sus titulares, los acentúan, ¿no es cierto? Bueno, ¿es posible anticipar un resultado electoral? La respuesta es definitivamente no, por razones que voy a pasar a explicarles. Las encuestas son muy parejas. Dan un empate, un punto para uno, un punto para el otro, 2 puntos, un punto. Se han movido un poquito. Al principio estaba muy arriba Trump. La aparición de Kamala Harris atenuó esa diferencia. Por momentos pareció que se imponía Kamala Harris. Hace una semana o dos se imponía Trump y ahora aparentemente están muy parejas. Pero, como yo les conté al principio, finalmente, no sé si importan mucho las encuestas, porque finalmente quien define el resultado va a ser el colegio electoral. Y por lo tanto vamos a mirar el colegio electoral. Recordamos un poquito qué pasó en la campaña, ¿no? Porque obviamente esto pintaba como una suerte de segundo round entre Joe Biden, el presidente, y el expresidente Trump, a quien Biden derrotó en la elección anterior. Y la campaña fue rarísima, ¿no es cierto? Primero porque ustedes recuerdan aquel debate de junio en donde Trump aplastó a un Biden que estaba ya muy despistado, ¿no es cierto? Luego Biden, bajo mucha presión del Partido Demócrata, de los líderes demócratas, los Obama, los Clinton, Nancy Pelosi, etcétera, más los aportantes de campaña, ejerció una presión muy grande sobre Biden para que decline su candidatura y Biden efectivamente lo hizo, ¿no es cierto? Y ahí aparece obviamente Kamala Harris compitiendo contra, o sea, una fiscal de San Francisco, compitiendo contra un candidato como Trump, sometido a cuestiones judiciales complicadas, inclusive está condenado por la justicia en Estados Unidos. Ahí aparece el atentado a Trump, que parece un poco revivirlo cuando parecía declinar su candidatura. Luego viene el debate entre Trump y Harris, en donde pareció imponerse Kamala Harris y en donde Trump balbuceó cuando le preguntaron por Putin. Todo el mundo sospecha de sus relaciones muy cercanas con Vladimir Putin. Y finalmente Trump terminó diciendo cualquier cosa. Vamos a revisar después muchas de las barbaridades que dijo durante la campaña y vamos a ver un aspecto muy interesante de estas barbaridades que Trump ha dicho y hecho en la campaña. Pero en cualquier caso, a pesar de que el mundo entero está viendo la elección con mucho interés por el impacto que les conté al principio, finalmente los americanos van a votar por 3 razones: a Kamala Harris o a Donald Trump. Por la economía, por los procesos migratorios y por el aborto. Son los 3 grandes temas que finalmente regulan el voto en esta elección de Estados Unidos. Entonces, siendo que finalmente la elección va a ser el resultado de lo que ocurre en el colegio electoral, vamos a mirar
el colegio electoral, ¿no? Estados Unidos tiene 50 estados, ¿no? Bueno, Washington, D.C. no es un estado, es un distrito federal. Y Puerto Rico es un estado asociado, quiere decir que son 50. Se supone, y subrayo, se supone, o sea, todos suponemos, los que miramos la elección, que hay 43 estados cuyo voto es previsible, o para los republicanos o para los demócratas. 43 de 50. Por ejemplo, todo el mundo supone que en California, en Nueva York, votan por los demócratas. Y todo el mundo supone que en Texas y en Florida votan por los republicanos. Bueno, si miramos esto desde el punto de vista demográfico, es aún más interesante, porque imaginemos el mapa de Estados Unidos, ¿no? Un país gigante y ancho, ¿no es cierto? En términos generales, sacando algún detalle, toda la costa oeste, es decir, California, Oregon, el estado de Washington, vota demócrata. Y toda la costa este, sobre todo el noreste, es decir, Nueva York, Massachusetts, Maine, qué sé yo, todos los estados del este, del noreste de Estados Unidos, votan demócratas. Así que las costas se inclinan a votar a los demócratas y el centro del país se inclina a votar republicano. Esto pasa en muchos lugares del mundo, que hay una vinculación entre el voto y la demografía. Yo recuerdo en el caso argentino, cuando ganó Macri las elecciones, se hizo un mapa electoral, ¿no? Que todos los argentinos recordarán que parecía una camiseta del Club Boca Juniors, ¿no es cierto? El norte de Argentina era azul, anti-Macri, el sur era azul, anti-Macri, y todo el centro del país era amarillo, pro-Macri. Parecía una camiseta de Boca, es decir, las provincias centrales de la Argentina, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, todos votaron por Macri. Y votaron contra Macri todas las provincias del norte y del sur. O sea que hay una relación, que los sociólogos la deben tener más clara que yo, entre el voto y la demografía, ¿no es cierto? Que en Estados Unidos se cumple también con este voto, digamos, más multicultural en las costas y más conservador en el centro del país. Entonces, si dijimos que hay 43 estados que tienen un voto, suponemos que previsible, quedan 7, ¿no? Y de esos 7 estados depende quién va a ganar la elección. Esto es una conjetura, porque puede que alguno de los 43 estados que todo el mundo supone que votan republicanos o demócratas puedan cambiar, ¿no es cierto? Difícil, pero puede ocurrir. Entonces, miremos los estados. Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, Michigan, Arizona, Wisconsin y Nevada. En total, juntan 93 electores, sobre un total de 538, ¿no es cierto? Pensilvania tiene 19, Georgia 16, Carolina del Norte 16, Michigan 15, Arizona 11, Wisconsin 10, Nevada 6. Quiere decir que habría 445 votos electorales, colegio electoral, ya definidos por Kamala Harris o por Donald Trump, y hay 93 que no sabemos qué va a pasar, que completan los famosos 538 que les mencioné al principio. Por lo tanto, las combinaciones acá son infinitas. Hay mucha gente que dice, por ejemplo, bueno, es fundamental que quien aspire a ser presidente de Estados Unidos gane Pensilvania. Bueno, puede ser, o no, porque puede perder Pensilvania y ganar en 5 de los 6 estados fuera de Pensilvania y ser considerado presidente. Puede ocurrir, por ejemplo, es interesantísimo esto, yo les mencioné al principio, y por algo lo hice, que de los 50 estados hay 48 que el partido triunfante en un estado se queda con el total de los electores, pero hay 2 en donde se reparten, ¿no es cierto? Para el ganador y para el perdedor, 2 y 1, por ejemplo. Y está el caso del estado de Nebraska, ¿no es cierto? En donde puede ocurrir, por ejemplo, que un elector de Nebraska, de la ciudad de Omaha, por ejemplo, de donde es el famoso inversor Warren Buffett, ¿no es cierto?, resulte favorable a Kamala Harris, y ese voto, uno que resulta de una ciudad, de un estado chiquitito como Nebraska, cambie la historia de la elección y casi poco menos que la historia del mundo, ¿no es cierto? Por lo tanto, es muy complicado saber quién se va a imponer aquí
si consideramos que finalmente el voto popular es importante, pero quien define finalmente la elección es el colegio electoral. Y el colegio electoral tiene 93 electores que están en discusión. Y la combinación o las combinaciones para conjeturar un resultado son poco menos que infinitas, ¿no es cierto? Porque no sabemos cómo puede combinarse, digamos, porque algunos los van a dar a Trump, otros los van a dar a Kamala Harris, ¿no? Y va a depender de eso, finalmente, cómo se reparten los famosos 93 electores que están pendientes. Bueno, otro aspecto muy interesante de esta elección, muy interesante y muy preocupante al mismo tiempo, y que conecta, digamos, con un poco con el clima de época a nivel mundial, es que vieron que se dice, bueno, la elección está muy polarizada. Bueno, las elecciones están siempre polarizadas, ¿no es cierto? Obviamente que los candidatos disputan una elección y por lo tanto se polariza, sobre todo en un sistema bipartidista, digamos, la elección se polariza, ¿no es cierto? Pero lo que está pasando acá es bastante más grave que una polarización, que es un fenómeno que podemos tomar o considerar como un fenómeno, digamos, normal, ¿no es cierto? El problema es mucho más complejo porque en el caso de Donald Trump, eh, es interesantísimo ver esto. Donald Trump no se ha visto afectado en su intención de voto, básicamente en todo el proceso electoral, como consecuencia de las barbaridades que ha dicho y los problemas que acarrea. Y esto es muy interesante. Fíjense ustedes, Trump tiene problemas judiciales muy serios, ¿no? De hecho, tiene condenas ya dictadas en su contra y procesos judiciales muy complicados en su contra, sobre todo el que se le sigue por intento de fraude electoral en el estado de Georgia en la elección pasada, cuando se lo grabó telefónicamente apretando a un funcionario electoral diciéndole le consiga los votos que faltaban, ¿no es cierto? Bueno, está planteando que si pierde, otra vez va a desconocer el resultado electoral. Ha hecho comentarios racistas de todo tipo. Ha hecho comentarios violentos. Por ejemplo, en las últimas horas ha dicho que, bueno, que por ejemplo, no le parece mal que a un periodista lo agarren a tiros, por ejemplo, o que una ex congresista republicana que anunció su voto por Kamala Harris, como ha ocurrido con los Bush, por ejemplo, bueno, bien que se merece un tiro, ¿no es cierto? Ha acusado a Kamala Harris de llegar a donde llegó eh, usando su vida sexual. Anunció que va a cerrar un canal de televisión, creo que la NBC, porque no le gustó un reportaje que le hicieron a Kamala Harris, ¿no? Sus relaciones con Putin son opacas y escabrosas, ¿no? Y ha inclusive llegado al extremo de intentar una reinterpretación de la guerra de secesión, en donde finalmente se eliminó en Estados Unidos la esclavitud, ¿no? Dijo, bueno, Lincoln no fue tan importante, fue un buen presidente, y esa guerra se pudo haber evitado, ¿no es cierto? Esto va en línea con quien es el candidato a gobernador, para que ustedes vean el nivel de delirio, por Donald Trump, por los republicanos en Carolina del Norte, un tipo llamado Mark Robinson, que se hace llamar nazi y que dice que, bueno, que la esclavitud no era tan mala, ¿no es cierto? Y que bien podríamos restituirla, ¿no es cierto? Bueno, ese es el nivel de disparate, digamos, divisivo, agresivo, insultante, antidemocrático, racista de Trump. Y contrariamente a lo que todos podemos imaginar, es un aspecto súper interesante de esta elección, esto, lejos de perjudicarlo, casi por lo menos que lo benefició, ¿no es cierto? Es decir, que hay mucha gente en el mundo, como pasa en Argentina con Milei o en tantos lugares del mundo, en Brasil con Bolsonaro, etcétera, en España con los de Vox o en Alemania con los pronazis, digamos que le parece bien, digamos, que un candidato tenga este tipo de prácticas, estos antecedentes y estas formas. Extrañísimo para el Partido Republicano, que tuvo figuras como Abraham Lincoln, por ejemplo, que fue el primer presidente republicano de Estados Unidos, o Ronald Reagan, que fue un republicano, un hombre de centro-derecha o de derecha, impecable, ¿no es cierto? Bueno, lo que ocurre con el Partido Republicano y Trump es muy parecido a lo que ha ocurrido en la Argentina con el kirchnerismo y el peronismo, ¿no es cierto? O sea, una figura excluyente, Trump, Cristina Kirchner,
toman un partido que finalmente termina rindiéndose ante personajes tan insidiosos y inaceptables, digamos, y finalmente dejan ahí su prestigio, digamos, en pos de una encuesta o de un voto, ¿no es cierto? Así que es un aspecto muy interesante que conecta la elección norteamericana con lo que pasa en gran parte del mundo y que tiene que ver con esto que a mí se me ocurrió llamar la gestión de la ira, ¿no es cierto? Hoy en día la ira, el enojo de la gente es muy importante en toda parte del mundo y la política gestiona la ira de una manera determinada. Y Trump ha sido un ejemplo, digamos, muy significativo de cómo mostrarse, obviamente, empático, digamos, con lo más irascible de la vida pública y al mismo tiempo estar muy ponderado y poder ser eventualmente el presidente norteamericano en la elección del 5 de noviembre. Y finalmente, y obviamente, hay una gran preocupación en todo el mundo por esta historia, ¿no? Se dice, no sé quién dijo esto, pero es muy interesante, que finalmente todos tendríamos derecho a votar en Estados Unidos, ¿no es cierto?, como consecuencia del impacto que tiene la elección norteamericana en el resto del globo, ¿no es cierto?, y más en estas circunstancias con un mundo que está totalmente atormentado, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos unas discusiones complejas que tienen que ver con esta elección. La primera, por supuesto, y a propósito del caso de Donald Trump, es la prevalencia de la democracia en Estados Unidos. Y voy a hacer una referencia al final histórica al respecto, de un libro muy importante, que presagió esto hace muchos años. Bueno, entonces claro, tenemos un candidato antisistema que ya desafió a la democracia norteamericana aquel famoso 6 de enero cuando mandó una turba de gente a atacar al Congreso norteamericano para evitar la consagración en el colegio electoral de Joe Biden y poco menos que colgar al vicepresidente Mike Pence, que se negaba a semejante ataque a la democracia. En segundo lugar, además de la democracia norteamericana, está el impacto en las relaciones multilaterales. Saben que Trump ya ha anunciado una suerte de interrupción de las relaciones de Estados Unidos con la OTAN, ¿no?, como dándole una especie de visto bueno a su amigo Vladimir Putin para que avance sobre Ucrania y eventualmente sobre Polonia o sobre Lituania o sobre Europa, ¿no es cierto?, siendo que a Trump el tema parece importarle muy poco. Al mismo tiempo, todo el sistema de relaciones multilaterales va a estar en juego en esta elección norteamericana y al mismo tiempo quien resulte electo presidente de Estados Unidos tiene enfrente una suerte de eje, del cual ya hemos hablado aquí en este canal, que está integrado por Rusia, por China, por Irán, por Corea del Norte, cuyo líder, bueno, Trump dijo que era un gran tipo, ¿no?, Kim Jong-il, y por supuesto por Venezuela, que es un tema que es la pata, digamos, de este eje en nuestra región, en América Latina. A pesar de que en Estados Unidos, como ya les dije, la elección se regula por temas muy domésticos, ¿no?, la economía, las migraciones, el aborto, y eventualmente desde el punto internacional lo más relevante para ellos es México, ¿no es cierto?, y eventualmente Brasil, ¿no es cierto? Pero lo interesante del caso es que, como decía al principio, que por ahí un voto emitido en Wisconsin, en Nevada o en Nebraska puede cambiar, y de esto se trata la importancia de esta elección, el rumbo de la historia, ¿no es cierto? Es decir, finalmente de esta elección norteamericana, como tal vez nunca antes se ha ocurrido, depende mucho el estado de cosas de un mundo que, como ustedes bien saben, está en un estado muy precario y por supuesto muy peligroso. La seguridad mundial está en juego también en esta elección norteamericana. Bueno, y finalmente, ya con esto no los molesto más, en 1825 el gobierno de Francia mandó a Estados Unidos a un intelectual, historiador, filósofo muy importante, llamado Alexis de Tocqueville, ¿no? Habrán escuchado hablar de él y de su famoso libro, que tiene 2 tomos, llamado La democracia en América. Es un libro fundamental para entender la historia de Estados Unidos y también de América, ¿no es cierto? El gobierno francés había enviado a Alexis de Tocqueville a investigar el sistema carcelario norteamericano. Ustedes saben que las relaciones entre Estados Unidos y Francia han sido siempre muy importantes, hasta Trump, que las arruinó, como consecuencia del papel que jugó Francia en la independencia norteamericana. Ustedes saben que la Estatua de la Libertad
es una donación del gobierno francés para celebrar el centenario de la independencia de Estados Unidos de los británicos, ¿no es cierto? Por lo tanto, las relaciones entre ambos países siempre fueron muy buenas, ¿no? Entre Estados Unidos y Francia. Entonces, Francia manda al señor Alexis de Tocqueville a Estados Unidos a que informe a los franceses sobre cómo funcionaba el sistema carcelario en Estados Unidos. Y Alexis de Tocqueville se queda mucho tiempo en Estados Unidos y se empieza a impresionar por otras cosas, no por el sistema carcelario, sino por la democracia en Estados Unidos. Y él hace referencia en su famosa obra, repito, La democracia en América, a dos países. Hace referencia, obviamente, a Estados Unidos y a la Argentina, ¿no es cierto? Y allí se plantea, se los cuento corto porque si no es muy largo, ahí plantea, bueno, que de los dos países, de los dos grandes países de América, Estados Unidos y Argentina, iba a prevalecer Estados Unidos. Es un pronóstico que hace Alexis de Tocqueville en su libro, ¿cierto? Y él lo que dice allí es que el mundo debe estar atento a la gran potencia de la democracia norteamericana y que es un fenómeno inevitable e irreversible, ¿no es cierto?, la idea de la democracia como forma de gobierno, ¿no es cierto? Y por supuesto, si Argentina, bueno, va a quedar detrás de Estados Unidos. Pero justamente en la democracia en América, el propio Alexis de Tocqueville advierte sobre el peligro que de la democracia en América pueda nacer cierta clase de despotismo. Hoy eso se lo llama autocracia, ¿no? Se llama autocracia a estos fenómenos que a partir de la democracia, Chávez, por ejemplo, o tantos otros, se vuelven antidemocráticos, ¿no? Hemos visto en la región y en el mundo un montón de casos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, tal vez, y con esto cierro, aquel presagio formulado por Alexis de Tocqueville en 1825, en su gran libro La democracia en América, si es que triunfa Donald Trump, esté a punto de confirmarse. Bueno, seguimos mañana. Saludos y gracias. Chao, chao.